tenemos una serie de temáticas sobre sanación, cómo se produce una sanación genuina. Muchas veces se ha enseñado, se ha dado a entender que un proceso de sanación tiene que ver con cuestiones que están fuera del cuerpo, fuera del individuo, que dependen de químicas exteriores, de eventos exteriores, de circunstancias exteriores, y no es así. Todo está basado en el interior, y no en el interior del cuerpo, me refiero al interior del ser, ¿sí? Lo que es la mente. Entonces la mente es la que está en realidad construyendo la materia, la que crea la realidad. Para los que no lo han visto, los primeros temas están en el canal, en nuestros canales de YouTube, tema 1 y 2, el tema introductorio, y el segundo tema. Ahora vamos con el punto 3, que es la aceptación de la completitud. ¿Qué significa aceptación de la completitud? Primero, hay que comprender que no existe el concepto de lo que se suele llamar bien o mal. El bien o el mal solamente son juicios, y precisamente por cuanto son juicios, son los que bloquean el proceso natural de las cosas que se tienen que desarrollar. En consecuencia, la sanación, uno de los puntos iniciales de una sanación del organismo, parte del hecho de entender de que no hay nada que está dañado, de que las circunstancias que estás viviendo en la vida o en el cuerpo no son el resultado de un castigo divino, no son el resultado de un pecado, no son el resultado o sea, no vienen de un genuino, eh, es decir, el sentimiento de culpa que tienes no está fundamentado en algo real, sino que es algo que estás creando tú por una serie de creencias. Muchas de esas creencias son religiosas, son culturales, de modo que lo primero es entender que todas estas cosas se tienen que desarmar, las tienes que quitar de tu cabeza. Y uno de los puntos esenciales, como ya dije, los primeros temas, si no los han seguido, síganos en nuestro canal de YouTube, nuestros canales de YouTube. Y el punto de la completitud, que es que todo el universo, tal como lo estamos, de las cosas que estamos experimentando, son un todo. No existe, es que esto es bueno, entonces lo acepto, o esto es malo y por eso no lo acepto. No, hay que entender que es un todo. Es tan simple como si tú tienes cualquier elemento de la naturaleza, ¿sí? Que está en balance, y tú tienes una parte negra y tienes una parte blanca. No puedes decir es que la blanca es buena y la negra no, porque es que no existiría el balance si no tiene las dos cosas. Ahora alguien podría decir, entonces significa que puedo hacer el mal. No, no se está diciendo eso. Por poder, claro que lo puedes hacer. Otra cosa es que, como hay una balanza, si tú estás haciendo algo, en un lado de la balanza va a tender a compensarse. Y esa es la parte que hay que entender. Si no quieres que haya una consecuencia que te pueda perjudicar, pues no debes empezar tú por hacer algo que te pueda perjudicar, porque se trata de leyes de balance y de equilibrio que existen en el universo. Si tú causas sufrimiento a alguien, estás causando un desbalance, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con la balanza? Va a tender a compensarse, igual que una cuestión de agua. Si estás en un bote, tú no puedes decir, es que el lado izquierdo del bote es bueno y el lado derecho del bote es malo. Entonces tú te pones del lado izquierdo, pues si todos se ponen del lado izquierdo, el bote se va a dar la vuelta, porque el bote funciona, pone equilibrio entre babor y estribor. Y esto es lo que ocurre en el universo. Si miramos hacia afuera, ¿qué es lo que observamos? Noche. Es oscuridad. Si uno partiese de estas creencias de que la oscuridad es mala, estaría diciendo que cuando miras al universo todo lo que estás viendo es maldad y solo algunos puntitos de algo bueno. No, es un balance entre energía, ¿sí? Y ausencia de energía, entre calor y frío, lo que es arriba y lo que es abajo. El mismo concepto de la estrella de David, lo que es arriba es una imagen de lo que está abajo. Lo que está afuera es una imagen de lo que está dentro. Masculino y femenino se complementan. Entonces son dos balances, dos cosas que están en balance. Así, la oscuridad es buena, igual que la luz es buena, porque como dice Génesis, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. En ningún momento dijo, y vio Dios que lo que hizo se le salió de control. O vio Dios lo que había dicho era malo. No, nunca dice eso. Dice constantemente, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Quiere decir que todo lo que fue creado está bien. Entonces hay un equilibrio, todo está funcionando de manera perfecta. El que juzga que algo no va bien es el que debería revisarse. Entonces, este es el punto inicial, el punto eje principal de comprender cómo cuando tú estás teniendo algo en el cuerpo, tienes que sacar esta creencia de culpabilidad. Un ejercicio adecuado puede ser hacer declaraciones para poder reprogramar la mente y buscar cuál es la creencia de origen. Hay quienes piensan que cuando sufres determinada cosa en el cuerpo
es porque hiciste algo negativo. No es así. Puede haber un sentimiento de culpabilidad que se cristaliza en el cuerpo, es decir, se convierte en materia. Por tanto, si estás completamente convencido de que cierta acción va a tener una consecuencia, amén, será hecho conforme a tu fe. O sea, si estás tan convencido, esa energía creativa que te dio Dios como creador, la utilizas en tu detrimento. Si me pasa algo malo es bueno, es que en realidad no te pasa nada malo. ¿Sí? Simplemente te pasa algo. Lo que ocurre es que suceden acontecimientos. Si uno los tacha de buenos o de malos, más bien debería enfocarse en si me gustan o me disgustan. Eso sería distinto. Es decir, yo puedo preferir caminar un sendero con calzado a caminar ese sendero con los pies desnudos si el sendero está lleno de cosas que pueden pinchar y que pueden hacer daño. ¿Sí? Pero que sea malo o bueno, tendría que decir si el sendero es malo, o sea, si es algo natural, habría que pensar que Dios creó ese sendero. Entonces yo estoy cuestionando a un Dios que creó eso, que cumple un funcionamiento en la naturaleza. Entonces yo soy el que estoy tratando de juzgar y poner en entredicho al que creó ese medio ambiente que está diseñado porque cumple un funcionamiento. Yo soy el que estoy entrando en conflicto ahí. Yo soy el que más bien debería pensar, si no me gusta, más bien me pongo un calzado. ¿Sí? Me pongo algo con lo que no me haga daño en la base de los pies, pero no voy a decir que es malo, porque estaría cuestionando a Dios. Entonces este es el punto importante de la comprensión de la completitud. Todo está en un balance, en un sistema de equilibrio. Mientras uno tache las cosas de pecado, condenación, maldad, diabólico, es decir, está cuestionando a aquel que creó todas las cosas buenas. Entonces, lo que se crea es un sistema de equilibrio. Y un buen ejemplo para entenderlo es si te imaginas que eres guionista de una película o de una serie, y en el guión, sí, en el script, en la parte escrita, tú pones, bueno, este personaje va a ser el detonante que va a causar los problemas. Este va a ser de héroe. Este va a ser el que genera un punto de una vía de escape porque es muy sarcástico. Este otro va a ser el que va a ayudar al principio. Este va a ser el que ayuda al malo. Pero en todo momento uno tiene que pensar, es un guión de una película. ¿Sí? No puedo acostarme a dormir pensando, este villano es el malo y estoy enfadado con él. No, sino pensar, a ver, es que es un guión que se establece en el universo. Entonces el universo tiene unas reglas de balance y de equilibrio. Y ese es el punto importante a entender. Bien, ahí no sé si alguien ha puesto alguna pregunta aparte de Andri. Gracias a todos los que están participando. Es la primera que estoy haciendo un live y la verdad estoy muy contento porque no me esperaba que hubiese tantas personas. Saludos desde Sevilla, un colombiano en el exterior. Ah, es Sammy. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Vale, ok. Genial. Vale, y también gracias por los corazoncitos esos que mandan. Vale, Javier está preguntando por aquí, ¿qué pasa cuando una serie de cosas malas van una tras otra? La clave es el entender que nosotros estamos respondiendo a una serie de programas que hemos ido adquiriendo desde que somos niños. Y esta es la parte más importante de todo esto. Cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, ella está pasando por dudas, inquietudes, a veces preocupaciones, estrés. Entonces todos estos impulsos emocionales ella los transmite a través del sistema nervioso, a través del cordón umbilical, llegan al bebé. Entonces el bebé no sabe lo que está ocurriendo, pero él siente, porque esto es una transmisión de energía, es un sistema nervioso, ¿no? No se trata de una creencia. Yo creo en el sistema nervioso, no, yo no creo en el sistema nervioso. Funciona, de hecho eléctricamente lo puedes medir. Entonces, se guarda como una codificación emocional. Bien, la primera comunicación que recibe uno cuando es bebé, cuando nuestro cuerpo es de bebé en esta encarnación, es emocional. Luego ocurre que tiene que salir por el canal del parto. Entonces también se genera una tensión y una presión respecto de el cambio de un sistema donde has estado cómodo, en oscuridad, flotando, a un sistema donde te afecta la gravedad,
donde tienes que respirar, donde tienes que comer y donde te sientes desprotegido porque ya no hay una envoltura, ¿sí?, alrededor tuyo como antes con las paredes interiores, ¿sí?, y el líquido amniótico en el que estaba flotando. Entonces hay una serie de traumas que uno no razona porque no ha caído en cuenta, y el bebé empieza por eso. Ahora él tiene que buscar si la madre está cerca porque antes ya estaba dentro de la madre. Ahora es el olfato de la piel, de la leche, ¿sí?, el contacto físico cuando lo acaricias, cuando lo abrazas. Entonces cambia el sistema y hay una nueva comunicación. Lentamente él se acostumbra a las facciones de la persona, especialmente, como digo, los olores, y es una criatura que ahora está liberando también en una descomposición de carbono, ¿no? Está teniendo heces, está teniendo orina, mientras dentro de la madre, casi antes del parto, no ocurre eso. Entonces hay una serie de cambios y procesos y él está sintiendo tensión, estrés, y cuando la madre le da líquido al bebé, también si ella está tensa, si está preocupada, si está alegre, esos son códigos, porque todo en la materia está cargado de electricidad, cargas magnéticas y emocionales. Entonces, progresivamente nosotros vamos adquiriendo una cantidad de programas. ¿Qué ocurre? Llegamos a la infancia, donde estamos modelando, ¿sí? ¿Qué es modelar? Tú tomas algo que sirve de modelo, de concepto como punto de referencia. Estás observando cómo reacciona tu madre, estás observando cómo reacciona tu padre. Por eso en esas etapas decirle uno a sus hijos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, es absurdo porque ellos responden es al ejemplo. Si ellos ven que el padre se comporta de forma grosera, ellos van a adquirir esta forma de pensar. Si ellos ven que la madre es criticona, ellos van a adquirir esta forma de pensar. Puede que no lo hagan al principio, si los regañan, pero en el fondo piensan que ese es el comportamiento habitual porque lo hacen mis dioses. O sea, para el bebé o el niño pequeño, sus padres son la imagen de Dios, ¿no? Entonces vas adquiriendo programas. Si tu padre te dice eres un inútil, tú vas a adquirir esa programación con un microchip, soy inútil. ¿Sí? Si tu madre te dice tú puedes hacer todo lo que tú te propongas, entonces introduce este chip. Se me lo está diciendo Dios, o sea, mis padres, porque ellos todavía no entienden el concepto de Dios cuando son muy pequeños. Para ellos los padres son Dios. Entonces, si vas creándoles ideas, por ejemplo, de si tienes demasiado dinero, no vas a ir al reino de los cielos. Entonces, ¿qué hace la persona? Va a sabotear que le venga prosperidad porque él quiere ir al reino de los cielos, ¿no? No puedes confiar en las mujeres porque todas son infieles. Entonces se va a codificar la idea de que mejor utilizarlas a abrir el corazón porque no quiere que lo utilicen. Y entonces empezamos con una serie de programas, programación. O los hombres son todos infieles, o los hombres son malos, o entonces es programa tras programa. Y esta es la parte esencial de los padres. Por eso dice el mandamiento, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuál es esa maldad? El hecho de que en su ignorancia o no ignorancia, lo hagan deliberadamente, uno como padre codifica información en sus hijos a través de ejemplo, comportamiento, incluso la propia ausencia. El hecho de que los padres nunca estén también es una forma de castigo psicoemocional que los hijos al final utilizan de otra manera. Tratan de llamar la atención o buscan las figuras que no tuvieron. ¿Sí? La hija que su padre nunca estuvo con ella, nunca le dijo cosas positivas, nunca la abrazó, nunca le dio cariño, busca hombres, busca a su padre por otro lado. ¿Sí? O se quiere vengar de él y como no lo hace directamente porque le intimida o ella no está, lo hace tratando de exponer su cuerpo o exponerse de alguna manera que denigre el nombre, el apellido de la familia. Entonces un hombre igual puede hacer lo mismo. Un hombre a lo mejor puede hacer o querer hacer ciertas cosas, pero por ejemplo, si tiene una imagen de su madre muy elevada, él mismo va a preferir hacer ciertas cosas y que nadie lo sepa porque no quiere defraudar a su madre. Entonces aquí todo esto son programas tras programas que son día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año y década tras década. Entonces todos los programas que nosotros recibamos que tienen que ver con la vida misma son los que van a determinar las decisiones que tomemos y la energía que propagamos mental y emocionalmente. En tu consecuencia, las cosas que están ocurriendo en nuestra vida no son algo puntual, son el resultado de programas que vienen de atrás. Programas que entran en la realidad de la existencia y se configuran en cuanto a tiempos y momentos en función de todo el cómputo de sistemas del universo. Es decir, el universo es como un engranaje, como la película Matrix. Cómputos, sistemas computacionales. Nosotros somos los que estamos cogiendo este poder de Dios que es creativo, que está en nosotros, y lo estamos transmitiendo como co-creadores sin saberlo, ¿sí? O sea, nuestro subconsciente utiliza el poder que nosotros tenemos y empieza a co-crear
todo tipo de parámetros según los programas que hay dentro. Entonces, muchísimas personas, por ejemplo, en muchas áreas no prosperan, por ejemplo, financieramente, económicamente. ¿Por qué? Porque hay programas que o son errados o no hay programa. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, tener una empresa grande y exitosa si nunca he estudiado absolutamente nada sobre empresas. Entonces, no puedo decir es que la culpa es del diablo que me ataca, o de los demonios, o la culpa es de Dios, que es su voluntad y Él sabrá por qué. No, el principio es que yo no sé nada sobre el tema. ¿Cómo puedo pretender que por arte de magia tengo una empresa exitosa? No he estudiado nada, no conozco de marketing, no conozco de finanzas, no conozco de entrenamiento o de mentoring, de ninguna cosa. Creo que tengo que ser coherente, y esa es la cuestión. El subconsciente va aparte también de una cuestión de coherencia. Luego puedes pensar, a ver, he estudiado todas estas cosas, entiendo de esto y entiendo de lo otro, sin embargo me va súper mal, aún así todo lo que emprendo es un fracaso, todo lo que intento hacer sale mal. Entonces habría que ver, hacer un autoanálisis, ¿no? Que es lo que hablo mucho en estas clases que hago con Andri. El trabajo fundamental de los autoanálisis, que es hacerte tú mismo de terapeuta, ¿sí? Con una hoja, un lápiz o un bolígrafo, y ir atrás en el pasado y buscar cuáles son los programas que están relacionados con esto. Y ahí es donde empiezas a buscar, a ver, ¿qué pensaba o piensa mi madre respecto de negocios? Entonces vas analizando, ¿qué pensaba o piensa mi padre respecto a negocios? Mi padre, cada vez que tenía un negocio le salía mal. Entonces yo estoy repitiendo el mismo programa de él. Podría decir, a ver, yo no quiero repetir el mismo programa de él, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque piensas que llevarle a hacer las cosas de forma contraria sería, ¿cómo se dice?, deshonrar la memoria de tu padre o el honor de tu padre, a llevarlo al contrario. Entonces tienes que hacer una terapia interior en la que sueltas eso y dices, papá, te quiero mucho, te aprecio y siempre eres y seguirás siendo mi padre. Pero en este sentido, con todo el amor del mundo, tengo que estar en desacuerdo, y no tienes que hablarlo personalmente con él, es un ejercicio interior. Estoy en desacuerdo porque yo sí quiero salir adelante con esto y siento que con esto no te deshonro. De hecho, si me va muy bien, también quiero bendecirte, mandarte algo de dinero para que te disfrutes unas vacaciones. De modo que a veces el ejercicio es interior, y uno tiene que entender siempre que parte de dos baluartes esenciales de programación, que es papá y mamá. Sea que estuvieran o sea que no estuvieran. De todas maneras, son principios básicos de los pilares del propio individuo. No se puede simplemente obviar y decir, no, me da igual porque no me llevo con ellos. Ese trauma o esa rabia que llevas es también parte de un programa. Tienes que sanarlo. Incluso cosas que dices que son positivas y naturales también tienes que evaluarlas, porque son el punto opuesto de un equilibrio, ¿no? Y lo mismo puedes aplicar a cualquier otra cosa en la vida, sea de finanzas, sea en relaciones, sea en salud. Por ejemplo, en salud uno de los programas más típicos es pensar que la salud depende de cosas externas, ¿sí? Que si, por ejemplo, el cuento de los últimos 100 años, que si los gérmenes, los virus, las bacterias, es decir, toda una cantidad de microorganismos que ya están presentes dentro de nuestro propio organismo. Entonces, ¿cómo es que de repente, por estar fuera y querer entrar, son malos? Pero si están dentro de mi cuerpo, no son malos. No, eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces, estas creencias en cosas que están por ahí fuera, que para el cristiano, por ejemplo, tendría que ser un poco contradictorias, porque el propio Jesús dice, no es lo que entra en la boca, o sea, no es lo que entra al individuo lo que le contamina, sino lo que hay ya en su propio ser interior, en su mente, en su corazón. Eso es lo que le puede causar daño. No lo que está fuera, que si te lavas o no te lavas las manos, sino para que bendice los alimentos y precisamente para que no te vaya a ocasionar nada, porque tienes que reprogramarte. Bien, entonces ahí están, perdón, algunos de los diferentes ejemplos, ¿no? de lo que es programación. Vale, Andy está preguntando, ¿debo ser agradecido con lo que me pasa? Sí, es bueno ser agradecido en todo sentido y dedicar algo de tiempo al día, de hacer ciertos ejercicios de gratitud. Gracias por la vida, gracias por el cuerpo, gracias por la paz, incluso gracias por las cosas negativas. Por ejemplo, gracias por esta persona que no hace más que llamarme para que le pague una deuda, porque está siendo también de maestro mío, enseñándome a tener paciencia, a esforzarme, a buscar la paz y la tranquilidad pese a la adversidad.
Entonces también agradecer ambas cosas porque todas son parte de un propósito, ¿sí? Son parte de un engranaje. Ahí viene el punto de lo que estamos hablando sobre aceptar la completitud, aceptar, es decir, todo está dentro de un sistema que se está balanceando. Si en vez de estar a la izquierda o estar a la derecha simplemente me mantengo en el centro, es importante que haga un autoanálisis, ¿sí? Una especie de terapia propia en la que yo evalúo esta situación. Y a veces tienes que ir uno por uno. Y hay casos en los que te toca hacer un mapa bastante amplio. Te toca incluso coger varias hojas y tomarte un buen rato para subir, como si se tratase o como si estuviese bajando, ¿sí? Hasta las raíces de un árbol o al fondo de la madriguera de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, tienes que profundizar y profundizar y no te esperabas que pudieses encontrar algo que estuviese súper conectado, ¿no? Y el concepto, por ejemplo, de lo que llaman constelaciones familiares. Tú vas yendo atrás y piensas, no me imaginé que estuviese conectado con un primo de mi abuelo por parte de mi padre que hizo tal cosa. Y eso, ¿cómo se conectaba conmigo? Porque estamos dentro de un campo mórfico. Todos estamos enlazados, así como todas las células de nuestro organismo forman un todo para darnos un cuerpo. Igual todos los seres humanos formamos un todo con redes mucho más grandes, que son redes familiares, culturales, sociales, raciales y planetarias, incluso galácticas. Entonces, todo está dentro de un sistema. A nosotros nos parece que está distanciado. Yo estoy aquí, ustedes están allá, el otro está lejos. Lo mismo le puede parecer a las células dentro del cuerpo. Una célula está aquí y la otra está allí y la otra puede estar muy lejos. Una célula de un pie puede estar alejada 1,5 metros, 2 metros de las células que estén en el cerebro. Sin embargo, la información genética dentro de la mitocondria, dentro de la célula blanca del pie, va a tener la misma información que la que está en el cerebro. La misma. Y de hecho se sabe científicamente que si tú manipulas una célula de tu cuerpo, aunque la escondas en otro lugar, automáticamente afecta a la otra célula del otro cuerpo. Quiere decir que están conectadas. Bien, hay una especie de sistema de conexión. Y eso tiene un nombre, es entrelazamiento cuántico, le llaman. Bien, entonces todas las cosas están conectadas. Por esa razón no es simplemente una expresión filosófica o poética cuando te dicen todos somos hermanos, todos estamos conectados, todos somos uno. No es simplemente una frase que suena bonita, es una frase que es literalmente cierta, todos estamos conectados. Por eso, incluso cuando uno hace una oración en beneficio de uno mismo, es tan funcional y tan válida que si la hace por otra persona, o por un desconocido, o por el vecino con el que nunca te has tratado. Porque al estar dentro de un mismo medio, ¿sí? Si tú haces algo positivo o intervienes positivamente en energía por él, lo estás haciendo por todo el campo en el que tú también participas, de manera que lo que le beneficia a él te va a beneficiar a ti porque usted está cerca del mismo medio, ¿no? Lo mismo que si atacan a tu clan y tú dices, no, yo no me llevo con ellos y te crees que a ti no te va a afectar que estás dentro del clan, ¿no? A ti también te va a afectar. O si envenenan el pozo del que todos los del clan beben agua, por mucho que tú no te quieras llevar con los demás del clan, tú también bebes de ese pozo, te va a afectar. Entonces estamos de un modo u otro todos interconectados, ¿no? Bueno, ese es el punto que quería comentar con lo de la completitud, que es el punto principal de no emitir juicios. ¿Sí? Por eso Jesús dice, no juzguéis. Y el punto esencial es que no juzgar es realmente no hagas el rol de juez. ¿Sí? No es que no juzgues en el sentido de que no lo hagas, porque es que literalmente no puedes juzgar. Juzga el juez. Nosotros no podemos juzgar porque no puedes hacer algo que está completamente fuera de tus capacidades. No puedes juzgar porque es que no hay nada para juzgar. Entonces, si tú tratas de juzgar, estás forzando algo que no te compete, estás forzando algo que no existe. No puedes decir, es que esto es bueno o esto es malo, porque en realidad tú eres el que está diciendo que lo eres. Nosotros le damos valor y significado a las cosas porque por su propia naturaleza no las tienen. Si nosotros queremos observar cualquier cosa que existe en la naturaleza o alrededor nuestro, nosotros le hemos dado un nombre, nosotros le hemos dado un significado, le hemos dado un valor, pero en realidad no lo tiene. Por su propia naturaleza no lo tiene. ¿O acaso el chimpancé cuando ve un árbol dice, esto es un árbol?
El árbol, la palabra se le dimos en español nosotros. Para él es simplemente un símbolo. Es un habitáculo, es un lugar donde él descansa de los depredadores que pasan por abajo. Se siente más cómodo. Entonces es una idea, ¿vale? Es un símbolo, es un concepto. Y si lo vamos a ver desde un punto de vista mucho más profundo, no es más que una estructura de cargas eléctricas. Porque ¿qué es cualquier cosa? Yo digo, un cuerpo humano, ¿en qué difiere de una piedra? ¿O en qué difiere de una, no sé, de una flor? ¿O en qué difiere de un balón? Si lo vemos de cerca, todos son estructuras de átomos que que están cerca pero no se tocan, están conectados desde un punto de vista magnético, y cada átomo dentro de sí tiene un electrón, tiene un protón, o más de un electrón, más de un protón. Son cargas eléctricas que se están repeliendo y están evitando también chocar. Entonces se mantienen, pero dentro no hay nada. Es decir, si hablamos de algo que yo pueda agarrar, entonces hay vacío. El vacío como tal no existe, pero todo es pensamiento y es energía. Y eso es en cualquier cosa que queramos ver. No importa si es una canica, no importa si es una hormiga, no importa si es una nube, no importa si es una bandera, no importa si es un grano de arroz, todos siguen la misma composición. Si lo miramos de cerca, son cargas eléctricas que se mantienen por un magnetismo cuyo motor no se sabe dónde está. Entonces, ¿qué es lo que está manteniendo eso? El pensamiento. Es la conciencia la que está manteniendo una carga eléctrica en los átomos para que se estructure la materia. Pero el color, la forma, todo eso son diseños posteriores. Y eso puede ser un poco complejo de entender, pero si uno lo analiza en un sentido, digamos, de visión más amplia, se da cuenta de que todo en la materia no es más que un holograma. Por tanto, decir es que esto es bueno o esto es malo es ridículo, porque es que simplemente es algo, es un objeto, es una cosa. Bien, como dice Jesús en un curso de milagros, eso no tiene significado. Y luego más adelante dice, eso tiene significado que tú le has dado. Tú dices si tiene significado o no tiene valor. Por eso es importante entender, para que se produzca una sanación, primero hay que entender de que no existe ningún mal. Segundo, de que el hecho de que tengas una experiencia con algo en tu cuerpo no significa que sea por una culpabilidad, por un castigo, porque hay algo errado en ti, porque hay algo en ti que está mal. No, estás viviendo una experiencia. En el cuerpo, como en cualquier área, hay unos picos de desarrollo. Cuando nosotros hemos estado dentro de un cuerpo diminuto, que es el cuerpo de un embrión, pasamos por una fase de crecimiento. Luego pasamos por el canal del parto, se corta el canal, el cordón umbilical y salimos. Entonces hay una serie de procesos. Bien, hay unos picos. Nuestra madre tiene unos pródromos, unas contracciones y luego salimos y luego hay un proceso de crecimiento. Entonces hay subidas y bajadas, subidas y bajadas. Podríamos preguntar, ¿es que es malo el parto? ¿Es que es malo las contracciones? ¿Es que es malo? O sea, es malo en el sentimiento de comodidad, pero no es malo en el sentido del universo o de las reglas o de la justicia o el bien o el mal. Es un proceso de aprendizaje. De modo que cualquier cosa que estamos experimentando pasa por picos, eso lo podemos llamar cáncer, ¿sí? Aunque culturalmente usamos la palabra como alguien que es muy insoportable o tóxico, este tipo es un cáncer, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es? Es un proceso de sanación. Cuando algo que nos está afectando llega al cuerpo, o sea, cuando algo te afecta en el cuerpo, es prácticamente ya uno de las fases finales de sanación. No es el inicio del problema. El problema inicia cuando tienes un choque interior emocional con algo. Ahí empieza todo. Luego viene el proceso en el que tú lo maceras, como el animal que rumia. Lo vas macerando. Muchos de los procesos, cuando uno está muy ocupado en la vida cotidiana, se desarrollan en el subconsciente durante la fase REM, o sea, cuando estás durmiendo. Viene día tras día, día tras día. Cuanto más pasa el tiempo y esto no se procesa, no se integra y se magnifica o se intensifica, empieza a pasar por el canal nervioso del cuerpo hacia una zona del cuerpo que esté relacionada simbólicamente con esa emoción. Por ejemplo, estoy preocupado por el devenir del día a día, ¿no? No sé qué decisiones tomar respecto de mi vida cotidiana. ¿Qué es lo que significa para mi mente esto? Los pies. ¿Por qué? Porque yo uso los pies para ir a donde me quiero ir. Uso el pie derecho, el pie izquierdo, el pie derecho, el pie izquierdo. Entonces yo me desplazo así en la vida. Mis pies son mi forma de trasladarme, de moverme en el mundo. Entonces, ese es el sistema comunicativo del subconsciente, es el sistema arquetípico, la comunicación código
del pensamiento y de las ideas y los símbolos. Entonces, si yo estoy permanentemente preocupado por el devenir, las decisiones que voy a tomar, qué voy a hacer en mi vida, puede que en algún momento, en horas, días o semanas después, en función de la magnitud de esa preocupación, me empiecen a doler los pies en alguna zona. Entonces, todo lo que es el lado izquierdo del cuerpo tiene que ver con tu ser espiritual o interior. La parte derecha tiene que ver con tu ser más analítico, racional y del mundo exterior. Entonces empiezas a ver que vas caminando, pero resulta que empiezas a notar un dolor en el pie derecho. Y piensas, ¿por qué justo en el pie derecho? Si estoy caminando por igual con el izquierdo y con el derecho, las zapatillas las miro por dentro y no tienen ningún desperfecto, el suelo no tiene ningún desperfecto, porque me está doliendo el talón derecho. Es porque tienes una carga emocional que vienes acumulando. Entonces al principio va a ser solamente un dolor. ¿Por qué? El dolor físico es solo un resultado de un problema que vienes macerando unas horas, unos días antes. Si el problema se vuelve cada vez más intenso e intenso y pasa mucho tiempo con ese dolor, el problema va más hacia adentro. Primero es un concepto exodérmico, o sea, más en el sistema del ciclo exterior. Se va a ir yendo hacia la parte más interior, que es orgánica, entonces tú puedes sentir alguna inflamación, ¿sí? Pero si sigue continuando más tiempo y sigues con esa preocupación y pasa muchísimo tiempo, hablando de que puede llegar años con esa preocupación, va a ir más hacia adentro. ¿Y cuál es el inodermo? El hueso. Entonces vas a empezar a tener problemas en los huesos. Y lo curioso es que en el resto del cuerpo tus huesos funcionan bien, pero resulta que justamente los huesos del talón empiezan a fallar. Entonces vas al médico y él te da una doctrina, con todo respeto, ¿no? Ellos los educan de una manera en Occidente. Entonces él te va a decir que si tienes que ponerte una prótesis o un yeso o una cirugía o un tornillo, no sé. Pero el punto no es ese, o sea, esa no es la razón del problema. La razón del problema es que vienes años cargando con una preocupación porque tu parte masculina, por ejemplo, que es la parte derecha, necesita tener claro qué va a hacer en su vida y no ha hecho más que dar pasos en falso y se sobrecarga su parte masculina. La parte intuitiva no, es la parte de lo que tiene que representar como padre, como esposo, con la familia o con a quien tiene que pagarle renta o que tiene que representar en un ámbito social o su posición social. Y eso es lo que termina haciendo que prácticamente no puede caminar porque ya el pie pasó de ser un dolor o una inflamación a ser prácticamente un problema crónico en el hueso. Entonces aquí estoy hablando de un ejemplo para que uno lo traduzca a cualquier otra cosa que le ocurra al cuerpo. Por tanto, no es algo del exterior, porque no es que el suelo esté dañado o la zapatilla, ¿sí? Es porque el individuo viene de cristalizar su pensamiento y sus emociones constantemente, y a dónde se van, como no las analiza en su interior, y es como si las escupiera y dijese, vale, listo, ya las sané, se van acumulando, y como no se pueden quedar dentro de la cabeza porque explotas, pasan por el sistema nervioso y se acumulan en una parte que para la mente esté relacionado con ese significado. Entonces, lo emocional, corazón; lo que es pensamiento, cerebro; el deseo de vivir, pulmones; procesar las ideas, intestinos; ideas que recién llegan a ti, estómago; el final de las ideas que ya has procesado, intestino grueso, el colon. Y así sucesivamente, todo tiene un significado. Igual, por ejemplo, cosas que estás viendo en la vida cotidiana, o preocupaciones. No quiero ver esto, por ejemplo, le pasa mucho a los niños. No quiero ver lo que va a pasar con mi papá y mi mamá ahora que se separaron. No quiero ver qué va a ocurrir ahora que he cambiado de curso, me cambiaron de ciudad o cambio de colegio, tengo que cambiar las amistades. No quiero ver qué va a pasar con todo esto. Entonces, ojo derecho, exterior; ojo interno, interior. Entonces, él no quiere ver lo que va a ocurrir, ¿sí? Entonces, la presbicia, la capacidad, por ejemplo, de mirar muy lejos, empieza a fallar. El niño, ¿qué hace? Como ahí no hay hueso, ¿qué ocurre? Empieza a tener un problema en la vista. Entonces, le regulan la vista, papá tiene que ponerse gafas. Entonces, él piensa que tiene que ver con... es que mi mamá también usaba gafas. Entonces, es que el típico razonamiento. Él no sabe que su preocupación por estas fases por las que está pasando, de lo que quiere ver fuera, hacen que empiece a tener problemas en la vista del lado derecho. La vista, por ejemplo, el ojo izquierdo es interior, es decir, tu mundo interior, cómo estás viendo tu mundo interior. Si la vista es cercana, es no quiero ver lo que me está ocurriendo ahora mismo, ¿sí? El problema por el que estoy pasando, que le pasa mucho al niño porque el niño se siente vulnerable.
El adulto, por ejemplo, lo puede manejar de forma distinta. No quiero ver lo que va a pasar, ¿sí? Entonces anticiparse a cosas que van a pasar en el futuro. Eso es lo que puede afectar una vista, por ejemplo, del ojo derecho hacia el exterior. O la vista del ojo izquierdo es no querer ver lo que tu voz interior te quiere decir, que es, por ejemplo, tu propio destino, tu propio, sí, propósito de vida, ¿vale? Entonces, esto es bueno, lo explico en ese sentido de forma un tanto resumida. Igual tenemos en YouTube también las clases, me parece que es la lista de reproducción del canal es alguna de Cábala o de sanación cuántica, donde aborda un poco sobre los símbolos del cuerpo. De todas maneras, más adelante haré un resumen también así en ese sentido, explicando las áreas del cuerpo y qué tienen que ver. De todas maneras, si lo buscan en internet, incluso Gemini, ChatGPT, si le comentan sobre sanación cuántica, sobre alguna patología o algún dolor que tengan, y le explican de qué se trata, él les pone el resultado. Y la parte importante es cómo yo voy a ejercitar una disciplina y una metodología para poder sanar. ¿Sí? Porque de eso se trata, no es solamente entender la teoría, vale, qué interesante. Eso ayuda a decodificar o reprogramar el parámetro interior, ¿sí? La creencia o el elemento interior, pero después hay que hacer las paces con ello. Como decir, tengo un miedo a X cosa y lo que me está causando un problema crónico en el estómago. Entonces primero es definir qué significa el estómago, desde cuándo está viniendo esta preocupación. Y lo bueno es tener hojas para cada tema, por ejemplo, una libre o un folio y estos sobres plásticos que le pongas nombre. Por ejemplo, esto tiene que ver con el estómago, esto tiene que ver con el pie, esto tiene que ver con el cabello, porque estoy perdiendo pelo, porque estoy teniendo ceguera, porque tengo problemas con los dientes. Y pueden ser áreas de salud, como otros pueden ser sentimentales, otros pueden ser financieros, otros podrían ser, bueno, creo que los principales razonamientos y puntos del ser humano que más le preocupan es salud, finanzas y amor, ¿no? Luego viene el existencialismo, prosperar o tener éxito en la vida, pero los tres puntos principales, ¿no? Que son salud, amor y economía. Entonces es tomar uno y escribir. ¿Desde cuándo me está afectando este problema? ¿Sí? Punto número 1. Punto número 2. ¿Cómo voy a perdonar a otro que creo que me ha causado eso? ¿Cómo me perdono a mí por esto? Es decir, a veces decimos, vengo con este programa porque me lo inculcaron mis padres, ¿vale? Pues tienes que perdonarlos. No es que les tengas que perdonar realmente porque no hay nada que perdonar. Es decir, simplemente son el resultado de sus propias experiencias también. Pero tienes que hacer un ejercicio. O sea, a tu mente, tú tienes que puentear a veces creencias o ideas de tu propia mente, que es la que te está jugando malas pasadas. Entonces voy a hacer un ejercicio interior. Aunque no haya que perdonar, igual mi mente necesito programarla, ¿no? Porque si está programada con una idea errada, necesito quitar esta idea errada y cambiarla, sustituirla por una idea positiva. Entonces, haces el ejercicio. Número 2, tal. Número 3, ¿qué pasaría si no corrijo este programa? Entonces escribes, pues las cosas seguirían así, va a ir en peor, Entonces eso también te hace pensar, yo creo que necesito buscar una solución. Punto 4, ¿qué pasaría si lo soluciono? Entonces escribes, posiblemente me voy a encontrar con más paz, más tranquilidad. Entonces eso también te va a motivar. Esa energía motivacional es también esencial dentro del proceso de sanación. Bien, y vas anotando. Bien, ¿qué otras cosas puedes desarrollar en ese sentido? Bueno, punto por punto. Los aspectos más importantes los vamos a ir desarrollando más adelante, pero es bueno que se entienda, ¿no? esa parte, ¿no? Que casi todos son en realidad programas financieros, muchas veces ideas o creencias que hemos adquirido los demás. Le pasa mucho, como digo, mucho a los cristianos. El que tiene mucho dinero o riqueza no heredará el reino de Dios. Pues con qué ganas va a querer el subconsciente tener riqueza si yo creo que no voy a ir al reino de Dios. Pues lógico que te vas a alejar siempre de la riqueza, ¿no? O si tu padre tiene una idea equivocada, porque dice, todos los ricos son malos. Entonces uno va a decir, pues no quiero ser rico porque no quiero que mi padre tenga una mala idea de mí, ¿no? O si la madre dijese,
La gente, yo qué sé, que tiene mucho dinero se olvida de los demás, daña a la familia, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué haría la persona? Aunque él no lo quiera ver así, subconscientemente es, no quiero tener riqueza porque no quiero decepcionar a mi madre. Entonces, a veces necesitas reprogramar estos conceptos y a veces no vale la pena ni siquiera tener que hablarlo con los padres, porque al final pueden darte la razón, no darte la razón. La revelación o el entendimiento lo estás teniendo tú dentro de ti, no se lo puedes imponer a los demás. Entonces, deja a los demás con lo que piensan, el ejercicio lo tienes que hacer tú contigo mismo. Bien, por consiguiente, haces como si tuvieses a tu padre delante, como si tuvieses a tu madre delante, y te comunicas con ellos, como un ejercicio, como si fueses un Jedi, ¿sí? Rollo mental. Entonces te imaginas que tienes a tu papá delante, tu mamá, y les dices, papá, por ti, o por el abuelo, por ejemplo, incluso puedes irte más atrás, es que el abuelo era un infiel y un mujeriego, y entonces el individuo va a tener también un programa, o incluso por no querer repetir los programas del abuelo, él prefiere cambiar el esquema, ¿no? O hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, todas estas cosas es bueno ir a hacer el ejercicio y decir, tú eres el resultado de los programas que heredaste, por eso las así, así, te entiendo perfectamente, no hay ningún problema. Pero yo por mi parte no quiero seguir con con ese programa. Bien, entonces haces las paces y haces el ejercicio, es un ejercicio mental. Bien, y lo anotas. He hecho las paces con mi abuelo, aunque tu abuelo físicamente no lo sepa, no importa. Como he explicado, estamos todos conectados por una red de conciencia. Entonces, hace las paces. Incluso, como todos estamos conectados, de un modo u otro, también allá se va a desbloquear algo. Aun si el alma de tu abuelo o de tu bisabuelo ya no está en este plano, está en otro plano de realidad, porque desencarnó, está en el más allá, lo que sea. Todo está conectado, no importa si está en otro mundo, en otro planeta, en otra dimensión, todo está entrelazado. ¿Sí? Entonces este es el punto también importante, que tenga que ver con el amor, que tenga que ver con las finanzas, que tenga que ver con la salud o cualquier otra área. Éxito lo mismo. Soy un fracasado porque no me sale nada. Pues vamos a ver primero qué programas tengo yo respecto de esto. ¿Qué pienso sobre el éxito? ¿Lo veo malo? ¿Lo veo que suele pasar también? A lo mejor implica demasiada responsabilidad. No voy a tener tiempo para mis hijos. No voy a tener tiempo para mis hobbies. Entonces, primero hay que ser coherente. Y todo es, anótalo, escríbelo, desarrollalo y vas evaluando que a lo mejor vas encontrando que, lógico, por parte del abuelo o de mis padres todo iba bien, perdón, por mi padre estoy bien, por parte de mi madre bien, pero resulta que yo soy el único que no tiene éxito. Entonces, ver qué es lo que está pasando, porque a lo mejor yo pienso distinto a ellos, tengo una visión diferente, simplemente tengo que reacomodar esa creencia en función de mi propia vida y escribirlo. Y por encima de todo, que es el punto inicial de este live, entender que hay una completitud. Todo está conectado, todo, o sea, todo lo que ocurre es una red, es una conexión de todas las causas unas con otras. Por consiguiente, esto de coger y llamar las cosas es que esto es bueno y esto es malo, más bien en beneficio, en sentido de si a mí me enriquece, o sea, si a mí me agrada o no me agrada, o puedo preferir esto a lo otro. Bien, ¿qué es mejor, el lado izquierdo o el derecho de un barco? Eso es irrelevante. Que tú lo llames bueno o malo, ahí es donde está el problema. Más bien decir, prefiero el lado derecho, ¿por qué? Porque yo que sé, a lo mejor en ese lado derecho del yate tienen aire acondicionado. Y en el de izquierdo, pues apenas un ventilador. Pues yo prefiero el aire acondicionado, pero no decir, voy a satanizar el ventilador, porque todo lo que hay en el barco es bueno. Entonces lo mismo en la creación. Como está escrito en el Génesis, y vio a Dios que era bueno, quiere decir que todo lo que hay en el universo es bueno. Simplemente unos cumplen unas funciones y otros otras, como podemos decir el concepto de demonios. Son funcionarios que hacen de conexión entre una cosa y la otra. Si fuesen malos no existirían. Por tanto, cumplen una función. Cada cosa que en el universo cumple una función. Ni hay que idealizarlos, como se veía a veces en la Biblia, que venía un hombre y se ponía delante de un ángel y le decía, no, porque yo soy consiervo también. ¿Qué es lo que le está diciendo? Aún las cosas buenas tampoco hay que idealizarlas. Lo bueno, que nosotros llamamos, cumple una función que nos agrada. Lo malo, como le llamamos, cumple una función que a nosotros nos desagrada. Pero los dos son necesarios, porque si tú quitas el lado derecho de un barco, el barco se da la vuelta y se hunde. ¿Sí? No puedes decir, es que este lado es el bueno. No, ¿te gusta o no te gusta?
Si quieres mantenerte en el centro, evalúa lo positivo y lo negativo, que bueno, es parte también de lo que estuvimos hablando en la clase 2. ¿De acuerdo? Y bueno, espero que se haya entendido. Voy a mirar a ver si quieren preguntar algo, aprovechen. Voy a mirar a ver aquí si me salta alguna pregunta. Gracias, André, como siempre, que está ahí pendiente de todos los temas, de colaborar. Gracias también, Javier, que es el que más me ha animado a estar, a llegar a este punto, ¿no? De ir desarrollando live para compartir un poco mejor a través de esta plataforma de TikTok. Hay un montón de personas, qué guay, ¿no? 180 personas mirando, qué bueno. Pues espero que les haya enriquecido la temática de hoy. Y como digo, hay mucho más contenido que nosotros tenemos en YouTube. A ver, también están mis libros, lo que estos temas que estoy tratando ahora mismo. No los trato específicamente en ninguno de los libros, son más de investigación específica. A ver, la pregunta de Javier. A ver, entonces debo ser agradecido con lo que pasa, sí. Ejercicio de gratitud. A ver, la otra pregunta de André. Entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal es la dualidad, es el de la vida, ¿qué? El de la vida es la unicidad. Precisamente lo que estoy hablando es este símbolo, todas las cosas que nosotros observamos en literatura antigua cuando hablan de árboles, leones, montañas, mares, todos estos símbolos que pueden parecer como cuentos para niños, en realidad son símbolos que reflejan el pensamiento del ser humano. El árbol del conocimiento del bien y del mal es precisamente la comprensión de todo esto que he estado explicando ahora. O sea, esta clase o este podcast lo podríamos llamar el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque es de lo bueno y del malo es la comprensión, ¿sí? Es conocer, es entender qué es lo bueno y lo malo y cuál es el resultado, que no hay ni bueno ni malo. Lo que hay es lo que tú quieras, o sea, la etiqueta que tú le quieras poner a las cosas. Esta carne es mala, pues tú le pones la etiqueta. Pues no es ni bueno ni es malo, simplemente es decir, existe, es un cúmulo de átomos, que tiene determinada forma, un color por la luz que golpea en su superficie y una textura por la carga eléctrica que tiene. Pero no es más que una carga de átomos. Tú puedes decir que es bueno o que es malo, ¿por qué? Porque te gusta la carne o porque te disgusta. Pero eso es otra cosa. Lo que hay en la creación todo es bueno. Bien, luego están, como dije al principio, las reglas y funcionamientos. Si desbalanzas algo, el sistema tiende a equilibrarse. Entonces, cuando tú causas sufrimiento a alguien, es una carga de energía emocional. Y esa carga en algún momento, para reequilibrar, vuelve a ti y te causa también mal. De la misma manera, si tú beneficias a alguien, esa carga de energía dentro del tiempo y el espacio vuelve nuevamente a ti. ¿Sí? Lo pueden llamar pecado y compensación, lo pueden llamar causa y efecto, lo pueden llamar karma, lo pueden llamar siembra cosecha. Tú dale el nombre que tú quieras. El hecho es que es un principio elemental de causalidad, ¿sí? Causa y efecto, consecuencialismo. Simplemente es un sistema de balance y de equilibrio en el universo. Según las leyendas y mitos de cada cultura y su religión le han dado un nombre, pero solamente es un sistema de compensación para que precisamente el universo no se desbalance. No se desbalancee. A ver, otra pregunta aquí de Andrea. A mí me va mal en la búsqueda de amor. Debo reprogramar casi todo, ¿verdad? Y el asunto es que no hay que estar buscando amor porque nosotros ya somos amor. Nosotros ya estamos dentro del amor. El asunto es cuando nosotros estamos mirando fuera de nosotros, por ejemplo, coges y tú tienes un espejo y tú estás mirando el espejo y te miras en el espejo y no te gusta lo que ves. ¿Qué haces? Coges una piedra y rompes el espejo. De esa manera, ¿acaso va a cambiar tu percepción sobre ti mismo o tu simetría? Lo mismo un proyector. Yo tengo aquí un proyector y el proyector está lanzando una imagen a la pared. Y de repente lo que va en la pared digo, no me gusta, y cojo y rompo la pared. ¿Qué culpa tiene la pared? Es lo que está en el proyector. Ahora yo puedo romper el proyector, pero y el archivo o el programa que puse en el proyector, ese es el origen en realidad. Por tanto, cuando se trata de cuestión de este tipo de amor del que estás hablando, que es un amor un amor eros, un amor pasional y un amor sentimental,
tiene que ver con que ese amor que uno está buscando fuera es el que no tiene dentro de sí mismo. Es un rechazo hacia uno mismo, falta de aprecio hacia uno mismo, sentimiento de demérito. ¿Y cómo puede lograr uno cambiar este tipo de esquemas? Por ejemplo, con declaraciones positivas. Soy grandioso, estoy lleno de amor, soy hermoso, soy fantástico, personas extraordinarias vienen a mí, yo soy alguien grandioso que las demás personas quieren conocer. No especificar en concreto sobre alguien o sobre un género, sino hablar en términos generales, porque cuando uno especifica sobre un individuo, por ejemplo el hombre decir la mujer, o la mujer decir el hombre, o un hombre, está excluyendo a todos los demás cuando en realidad la red es una. Y cuando tú excluyes de todo lo demás, estás cometiendo idolatría, que es la creencia en que una cosa tiene un valor. En realidad todas las cosas tienen valor, que es el amor. El amor está intrínseco en todo. Pero como una vez tiene unos estereotipos, se castiga mucho a sí mismo. Entonces vamos a tratar de puentear eso, vamos a trabajar en diferentes áreas. A mí me gusta mucho una frase de Tony Robbins que dice que cuando estás en un sistema de colapso y de bloqueo, lleva a cabo acción masiva. O sea, no voy a utilizar una sola estrategia, voy a ir con todo y con todas las estrategias porque quiero romper este molde o este esquema ya, sí, sí o sí. Entonces, en el ámbito, por ejemplo, del amor, puede parecer extraño, pero crea tú ese amor sobre ti mismo. Yeshua dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué pasaría si tú no tienes amor hacia ti mismo? No puedes amar a los demás porque no les puedes dar algo que tú no tienes. Es como ir por la calle y decir, yo quiero ayudar a los mendigos, pero miras tu bolsillo y no tienes ni un centavo. ¿Qué les vas a dar si ni siquiera tienes para ti mismo? Entonces tengo que llenarme yo de aquello que quiero recibir desde fuera. Si quiero una pareja, vamos a analizar cómo quiero esa pareja. Quiero que sea así, así, así. Muy bien, vamos a darle a esto proporcionalidad. A esto vamos a darle un 3, a esto un 5, a esto un 6, a esto un 12. Ahora me miro yo al espejo y hago el mismo cálculo. Digo, ¿qué numeración tengo yo de lo que yo estaba esperando de fuera? ¿Sí? ¿Qué veo de mí mismo? Entonces, si uno encuentra que está siendo exigente o está esperando algo que ni siquiera hace consigo mismo, aquí hay un problema de coherencia. Y cuando hay problemas de coherencia, no fluye la energía. En consecuencia, si quieres algo de fuera de ti, conviértelo dentro de ti. Entonces la clave es, si yo quiero amor, tengo que empezar a amarme a mí mismo. Puede ser comprar ropa bonita, ¿sí? Cambiar el peinado, meterse en un gimnasio, cambiar la alimentación, empezar a educar la mente. A veces puede ser muchísimas diferentes áreas, declaraciones, aunque no te las creas, no importa. ¿Sí? No necesitas creerte lo que estás diciendo. O puede que no coincida lo que estás viendo en el espejo con lo que estás diciendo. Es irrelevante. De hecho, si te molesta, pues no te mires al espejo. Es estrategia. Entonces empezar a decir, soy grandioso, soy grande, soy hermoso, soy fabuloso. Amo a las personas me aman a mí. Me llevo bien con los demás se llevan bien conmigo. Tengo éxito, quiero a la gente. Tienes que empezar a desbloquear eso, y las declaraciones son un sistema de reprogramación. Bien, entonces quiero amor, empezar a declarar, yo soy amor, estoy lleno de amor, me amo, amo mis manos, amo mi cabello, amo mi nariz, amo mi espalda. O sea, empieza a decir, amo mis virtudes, amo como yo soy sereno en esto, amo mis dones, amo como soy bueno en la música, amo como soy bueno, no sé, en el deporte. Empieza a construirte a ti mismo y vas viendo cómo a medida que van pasando los días, las semanas y los meses, se empieza a reconfigurar todo el campo cuántico de la experiencia de vida que estás teniendo. Empiezas a encontrarte con personas distintas. Puede que no encuentres a esa persona en el momento, pero puedes conocer a otras personas que te ayudan a legitimar el hecho de que estás dando buenos pasos. Que puede ser encontrar, por ejemplo, el hombre encuentra una amiga, la mujer encuentra un amigo. Puede que no sea en ese momento aún la persona, pero es una forma de ver que tú ya estás subiendo un escalón en tu propia mente de cambio, y te empiezas a encontrar a personas que coinciden. Entonces empiezas a encontrar personas que legitiman tu crecimiento como individuo. Pero si tú no estás creciendo como individuo, es difícil que vayas a encontrar una persona que se acerque. Y si se acerca, puede que el día de mañana te decepciones, porque era tan chiquitita como tú eras chiquitito. Bien, y como tu ser interior a veces realmente tiene un potencial grande, sabe que no quiere acercar personas chiquititas. Hablo en el sentido de la mente. Entonces una persona tiene que construirse primero a sí mismo como individuo, y entonces va a ir atrayendo cosas que son equivalentes. Que puede parecer vanidad o lo que sea, pero es que eso es energía. Cuando tú te ves a ti mismo en el espejo y te ves que estás mejorando, ¿sí?
que te ves que la ropa es más bonita, que te ves que tu peinado es más bonito, que te ves que tu cuerpo se ve más bonito. Entonces, ¿qué haces? Te aumenta la autoestima, te sientes mejor, no te castigas tanto a ti mismo, te sientes más contento, te sientes más energizado, te sientes más emocionado, te sientes más alegre. Todo eso es energía de amplificación. Energía de amplificación que incluso altera la estructura simétrica de tu propio cuerpo. Quiere decir que con el tiempo tu cuerpo puede verse aún mejor con el propio hecho de que tú estás incentivando con energías y cargas positivas que mejoran también la salud, que alteran los átomos a tu alrededor, por lo cual las experiencias que vas a empezar a vivir también van a cambiar. Entonces, como digo, puede que el escenario del que estás partiendo no es muy agradable, pero con declaraciones constantes tú vas a crear una nueva programación. No le hagas caso a lo que veas delante y empieza a hacer pequeños sacrificios. Que tienes un poquito de dinero, pues te compras unas mejores zapatillas. Si esas zapatillas cada vez que las ves te hacen sentir um, más elegante, ¿sí? Te vas a comprar lo que sea, no sé, que se te puede ocurrir una mujer, por ejemplo, unos pendientes más bonitos. Si esos pendientes van a significar algo que te va a hacer sentir una energía más elevada, entonces es una buena inversión, porque se trata de que el universo es energía. Vas de poquito en poquito aumentando la energía y tú mismo como individuo empiezas a sentir que se está liberando algo que estaba dentro enquistado. Se libera, crece, aumenta y ¿qué hace? Como somos imanes, vas a empezar a atraer cosas que son equivalentes. Pero si te ves chiquitito, ¿para qué quieres atraer cosas también chiquititas? El día de mañana que crezcas se va a arruinar la relación porque ya no van a vibrar en la misma energía. Por lo tanto, tu ser interior lo que te está diciendo es crece porque hay alguien en otro lugar que va a vibrar contigo y se va a magnetizar cuando tú hayas llegado a esa altura. Pero mientras estés chiquitito no van a sincronizar como el diapasón. Es un objeto. Si esto está en una resonancia de 440 y esto está en una resonancia de 310, las ondas van a pasar al lado y no se van a entender. Entonces puedes conocer personas que te gusten, pero no se van a entender. O puede que se entiendan, pero no se agradan físicamente. Entonces, para que las cosas vibren y sean iguales, tienes que elevarte. Y vas a encontrar personas, aunque no sean solamente, perdón, personas que no van a ser solamente para el ámbito sentimental. Vas a encontrar muy buenas amistades, o socios de negocios, o no sé, de muchas otras cosas, que no es solamente el amor, pero también el amor. Tienes que entender que el amor no es solamente una cuestión de pareja, es una cuestión que es integral en la raza humana, que está en las amistades, está en la familia, está en los vecinos, ¿vale? Bueno, alguna otra cosita por aquí. Brenda González, vale, gracias por decir que el tema es muy interesante, muchas gracias. También preguntas aquí, ¿crees que como calor, como humanidad haya pronto una energía de cambio de nuestro ser en conocimiento? Sí, de hecho está profetizado, dicen, porque en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Ciencia se refiere a conocimiento, adquisición de mayor conocimiento. Hemos observado en los últimos 80 años un aumento enorme de la tecnología y de los conocimientos y de la información. Y ahora con la IA y las computadoras y los algoritmos, ahora lo que antes a uno le costaba un buen tiempo recabando libros y buscando información y haciendo una tesis y un resumen, ahora se les preguntas a un algoritmo y lo mismo que tú hayas tardado en organizar un fin de semana entero, el algoritmo te lo hace en 10 segundos. Y ahora tú puedes coger ese resumen que tú mismo habrías podido desarrollar, te lo ha facilitado y te ha dado pinceladas de información que a lo mejor no habrías sabido buscar. Y ahora tú como un embudo, te ha facilitado toda esa información y ahora tú dices, mira lo que estuve investigando, buscando durante 2 años, este aparato me lo respondí en 5 segundos y te mando esa información. Entonces estamos aprovechando como ¿cómo se llamaba? El oráculo de la antigüedad, que era la conciencia colectiva de todo un pueblo. Ahora lo estamos viendo con tecnología y estamos viendo que hay una forma de facilitar información increíblemente rápida y que el que quiere saber puede saber y puede entender. Y hay resúmenes y o sea, nuestra relación con la tecnología es ambivalente. Por un lado, supone una amenaza que tendrá sus consecuencias negativas, o sea, en el sentido de que no nos van a agradar durante algunos años en su momento, pero en términos generales nos están beneficiando. Entonces como no existe lo bueno y lo malo, existe. Yo le voy a extraer lo bueno. Como decía el apóstol Pablo, tomad lo bueno, rechazad lo malo. Quiere decir, de esta información que hay, de este conocimiento, voy a apoderarme de esta app
o de esta página web, o de este libro, o de este orador. Cojo y extraigo aquello que me enriquece el alma. El resto de cosas no me interesan, que si tiene defectos, que si... Eso no me interesa, ¿sí? Me quedo con lo bueno, ¿sí? Es como decir, como Bill Gates tiene mala fama por esto y por aquello, entonces yo no voy a utilizar un programa Microsoft, ni voy a utilizar una computadora que tenga Windows. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si es bueno en un área y me aporta, extraigo esto. Luego su vida personal no me interesa. Lo mismo aquí. Vamos a aprovechar las cosas que Dios nos da, extraemos lo positivo, agradecemos. Bill Gates, gracias que tenemos esto y aquello. Ahora, tu vida personal a mí no me interesa. ¿Sí? Si haces algo bueno o malo en el sentido de justicia o injusticia, ese es tu asunto, no es asunto mío, yo no soy juez. Bien, lo mismo en el conocimiento. Hay muchísimo conocimiento, lo extraemos, nos quedamos con lo que nos enriquece y lo que nos sirve. Pues adiós, gracias por pasar por aquí. Bien, entonces vamos a seguir aumentando el conocimiento y como humanidad sí que vamos a seguir aumentando inconmensurablemente el conocimiento y por encima de todo el entendimiento, porque el conocimiento sin entendimiento no lleva sabiduría, solo llena de datos la cabeza, acumula datos y eso no necesariamente es positivo. Si el conocimiento viene para enriquecer el alma, entonces sí es útil porque nos lleva a la sabiduría. Bien. Bueno, lo último que veo aquí, un comentario vale, gracias Javier, muy bueno. Hola María Cristina. Andri, entonces como ejercicio para esta noche es hacer declaraciones y afirmaciones positivas. Hazte una lista, ¿sí? Hazte una lista de las palabras más bonitas que te podrías decir, ¿vale? Utiliza palabras positivas como grandiosidad, belleza, dignidad, valor, es decir, busca las palabras. Y luego haz una lista donde tú pones aquellas cosas que consideras que son defectos tuyos y otra lista donde consideras todas aquellas cosas que son virtudes. Como estamos hablando, bien y mal, hay que ser balanceado. No puedo solamente quejarme de mí. Tampoco puedo solamente echarme flores. Tengo que ser una persona equilibrada. Entonces, ¿qué defectos considero que tengo? Haces una lista. Y luego los vas analizando por aparte en su momento, porque son diferentes autoanálisis, y lo voy desglosando. ¿Qué puedo hacer para cambiar esto? ¿Cómo lo voy a corregir? Bla, bla. Luego la otra lista de las cosas positivas son las que te van a elevar la energía. Entonces es como dicen en España, una de cal y otra de arena. Por un lado te das una bofetada, pero por otra te pones cremita. Entonces la cosa positiva es decir, wow, no me he dado cuenta de que este es mi fuerte. Estas son mis virtudes, estos son conocimientos que tengo, estas son cosas que he aprendido a lo largo de mi vida, estas son cosas que se me dan muy bien. Ten eso delante tuyo para acordarte en todo momento de tu energía más fuerte. Y lo otro lo vas analizando cómo lo vas mejorando. Entonces aquí es donde mantienes un equilibrio. ¿Tengo defectos? Claro, todos tenemos defectos. Hasta los árboles tienen defectos, las galaxias tienen defectos, las estrellas tienen defectos. Es natural. Y tenemos virtudes. Todo tiene virtudes. Hasta los animales que pensamos que son desagradables tienen virtudes. Porque si no hubiese moscas y ni cucarachas, ni crustáceos, ¿quién se limpia la porquería de la Tierra? Estaría todo el planeta sucio. Si ellos se encargan de limpiar el planeta. A nosotros no nos agradan. ¿A quién le gustan los mosquitos? A nadie. O las moscas o las cucarachas. No les gustan. Pero sin estas criaturas el planeta no se limpiaría. Entonces es necesario que haya cosas que incluso nos parecen desagradables, pero es que están cumpliendo una función también. Bien. Bueno, con eso doy final al live de hoy, que ha sido muy bonito. Muchas personas han participado, estoy muy contento. Aquí dice 200 personas mirando, no sé si literalmente hay 200 personas mirando. Como 2000 corazoncitos que han mandado. Y bueno, en general, muchas gracias a los que han participado. Voy a escribir aquí si quieren mirar más la página web que tengo. Ahí pueden ver enlaces a libros, enlaces a los canales ahí está, frederickgoodman.com, los canales de YouTube, y bueno, en fin, hay mucha más información. Y bueno, nada, ya voy a cortar aquí la transmisión. Nuevamente gracias a todos por participar, gracias por mandar esas florecitas, corazoncitos, darle me gusta, compartir, etcétera, todas esas cosas que en algún momento también lo benefician a uno en monetización, ¿no? Pues también bueno, ¿no? Poder uno dedicarse a lo que le gusta
sin necesidad de estar dedicándolo a otras cosas que no conectan con lo que nos apasiona. Bueno, que Dios les bendiga y muchas gracias. Doy por finalizada la temática.